El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo, que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero jurar por la ofrenda que está sobre el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué significa a la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. El día de hoy encontramos precisamente esta parte del Evangelio, un discurso que está dirigido contra los fariseos, que empezó el día sábado pasado con esa frase del Señor: hagan lo que les diga, pero no imiten sus obras. Y es precisamente este sentido que nos ayuda a nosotros a descubrir precisamente qué es lo que tenemos que realizar nosotros para poder vivir el plan de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos conocer los mandamientos de la ley de Dios? Y es aquí algo muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces realmente no los conocemos. Muchas veces conocemos de todo, pero no conocemos lo que nos pide el Señor. Podría preguntar: ¿quién se sabe los 10 mandamientos? ¿Quién se sabe los mandamientos de la Santa Madre Iglesia? Y es donde a veces empieza el problema. ¿Cómo queremos seguir al Señor si no conocemos? Y es aquí este esfuerzo que tenemos que ir haciendo día con día para poder vivir el plan de Dios, para no estar precisamente como los fariseos. A esta parte del Evangelio se le conoce como los ayes, porque es ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes. Pero también nosotros tenemos que descubrir qué tan fieles somos al Señor. ¿Por qué? Porque a veces queremos vivir de una forma entregada a los demás, pero no aceptamos totalmente a Dios en nuestro corazón. El Evangelio del día de ayer era muy importante. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y eso no compromete. Pues unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías, algunos que los profetas. Y si modernizamos la pregunta, podríamos salir con las respuestas clásicas de catecismo. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Verbo encarnado, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es mi Señor. ¿Realmente lo creemos en el corazón? ¿O tenemos nuestras reservas? Por eso la siguiente pregunta que hace el Señor es: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Porque el Evangelio nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor se salvará. No todo el que
haya participado conmigo de un momento se salvará. ¿Y eso cómo lo podemos ver? En el mismo Evangelio, cuando dice que se cerrarán las puertas al banquete y los que lleguen tarde tocarán y dirán: Señor, acuérdate que comimos contigo y estuvimos siguiéndote. Y Él les dirá: en realidad no los conozco. Porque a veces nos podemos hacer la idea de que solamente con ir a misa, solamente con rezar todos los días, solamente con decir que cumplimos, basta. Y no es así. El seguimiento al Señor tiene que ser total. ¿Por qué? Porque hay quienes pueden decir: no, pues sí, yo soy bien cristiano, voy todos los domingos a misa. Ah, pero saliendo de misa ya andas peleado con la mitad del mundo. Pues no se vale. O puedes decir: no, es que yo soy buen cristiano, voy todos los días a misa, pero nada más sales del templo y andas criticando a todo mundo. No se vale. Si nos llamamos cristianos es porque tenemos que vivir como Cristo vivió. Y por eso hoy, en estos días va a poner a los fariseos como ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos eran los que estaban cerca del Señor, eran los que estudiaban la palabra de Dios, eran los que se llamaban los guías del pueblo. Pero ¿qué pasa? Su corazón está cerrado. ¿Qué pasa? Ellos ven los intereses propios y no ven los intereses de Dios. Y eso nos puede pasar a todos. ¿Quién puede decir: no, es que yo quiero ser catequista, pero no vives tu fe? ¿Cómo puedes enseñar a otros lo que tú no vives? Y es ahí donde podemos encontrar en varios momentos que dicen de Jesús: es que Él habla con autoridad, porque trata de vivir lo que dice. Y muchos de nosotros pues hablamos muy bonito, pero no hacemos casi nada. Y es ahí la diferencia, es ahí la apertura de corazón, es ahí donde podríamos decir, para no quemar a nadie: en el tiempo del santo cura de Ars, ¿cuántos sacerdotes sabios no había? Pero el santo cura de Ars, con su poca o pobre sabiduría humana, pues tenía tantas conversiones, porque vivía lo que el Señor decía. Y eso nos puede pasar a nosotros, sentirnos que ya estamos en la gloria, pero no, porque no estamos viviendo el plan de Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente seguimos jurando cuando nos preguntan algo y para afirmarlo: no, sí, te lo juro por Diosito, o te lo juro por mi madrecita, o te lo juro por la Virgencita de Guadalupe? ¿Y qué es lo que nos dice el Señor en su palabra? Digan sí cuando es sí y no cuando no es no. Lo demás viene del diablo. Y es que muchas veces realmente juramos porque no es verdad. Queremos darle peso a lo que decimos, sabiendo que o no es verdad o no es del todo la verdad. Y es ahí donde tenemos que ir descubriendo poco a poco lo que el Señor nos pide. Pero no tenemos que preocuparnos, porque el Señor todos los días nos da la oportunidad de convertirnos. Imagínense la vida de San Agustín, 40 años vagando de aquí para allá, conociendo distintas religiones, distintas filosofías, para encontrar la verdad. Y Santa Mónica, todos los días rezando por la conversión de su hijo. Y lo logra. Y aunque ya había aceptado San Agustín seguir al Señor, pues todavía tiene sus debilidades. Esa famosa oración que hacía: Señor, hazme casto, pero no hoy. O ese momento en donde va por la playa buscando comprender al Señor, hasta que se encuentra ese niño que en un pequeño hoyito que hizo en la arena quiere meter todo el océano. Y San Agustín se ríe del niño, pero el niño se voltea y le dice: es más posible meter todo el agua del océano en este hoyito que tú comprendas el misterio de Dios. Y es porque
muchas veces nos quedamos en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros sentimos, conforme yo veo a mi Señor, pero no vemos la verdad. ¿Qué tanto tiempo invirtió San Agustín tratando de comprender al Señor? Y podríamos decir, sí, pero hizo mucho bien. Sí, pero también dejó de hacer cosas que podría haber hecho mejor. Y es por eso que nunca debemos de estar perdiendo nuestro tiempo en cosas vanas. Y no digo que de vez en cuando, si les gusta, ver el partido de fútbol, seguir viendo una telenovela, una serie, ir a ver una película, pero que eso no robe lo más importante. Porque a veces conocemos toda la cartelera, sabemos cómo están todos los equipos de fútbol, podemos saber todas sus estadísticas y todo, pero no saber del Señor. Entonces, pidámosle el día de hoy a San Agustín que nos ayude a encontrar el camino del Señor. Nunca es tarde. Por eso San Agustín dice esa frase: oh verdad tan nueva y tan antigua, tarde te encontré. Yo te buscaba tan fuera de mí y tú estabas tan dentro de mí, más que yo mismo. Entonces esforcémonos por encontrar al Señor y tenerlo siempre en nuestro corazón. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.